Repite en miles de templos una frase que nunca salió de labios de Cristo, ni de los apóstoles, ni de ningún padre de la Iglesia. Yo declaro. Dicen que si lo declaras, sucede. Que si lo afirmas con fuerza, Dios está obligado a cumplirlo. Que si lo dices con convicción, el cielo debe responder. Pero esto no es fe cristiana. Esto es magia disfrazada de oración. Jesús nunca enseñó a declarar cosas. Jesús enseñó a pedir como hijos, a confiar como discípulos y a rendir la voluntad a la del Padre. Hágase tu voluntad, no hágase lo que yo digo. La idea del yo declaro no nace en el cristianismo bíblico, sino en movimientos del siglo XX, influenciados por el nuevo pensamiento, una corriente que enseñaba que las palabras tienen poder creativo independiente de Dios, que el universo responde a tus decretos, que la realidad obedece tu voz. Con el tiempo, esa idea entró a predicaciones pentecostales en Estados Unidos y luego se globalizó. Se mezcló con psicología motivacional, con coaching empresarial y con retórica emocional, hasta convertirse en la versión más suave de lo que antiguamente se llamaba gnosticismo. Creer que mi palabra tiene poder. El dictador de mi país, Nicolás Maduro, en una operación quirúrgica por parte del ejército de los Estados Unidos, fue derrocado y está actualmente en una fría cárcel de los Estados Unidos. Ahora, vamos a ver el siguiente video donde unos pastores evangélicos estafan al propio Nicolás Maduro. Veamos el video y te pido que te quedes hasta el final para la reflexión. Veamos el video. Father, in the mighty name of Jesus. Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, yo decreto que protege el presidente de esta nación, proteger toda la tierra de Venezuela. Incluso como usted me ha mostrado un sueño, usted va a echar al enemigo. El enemigo no se acercará. Usted siempre será glorificado. Yo he decretado hoy victoria. Victoria 3 veces. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Ya yo había hecho. Bueno, hermanos, ustedes acaban de ver el video que yo les coloqué, donde ahí nos muestra, primero nos están explicando de la mentira que los hermanos separados, los protestantes, en especial los pastores, utilizan y hacen cuando ellos utilizan la palabra decreto, yo decreto o yo declaro. Nosotros, ellos, cuando los invitan a hacer oración por alguien, o cuando cuando los invitan a que vayan al templo donde ellos se reúnen para hacer oración, ellos siempre utilizan, imponen las manos y después empiezan a decir que yo decreto o que yo declaro. Entonces, ahí nos damos cuenta nosotros, en primer lugar, que eso no es bíblico, que eso no lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, que eso no viene de Dios. Inclusive hay unas personas que se parecen mucho a ellos, que fueron nuestros primeros padres, Adán y Eva, que ellos también cuando desobedecieron a Dios, lo hicieron. ¿Por qué? Porque se creían más que Dios, porque pensaban que iban a ser más que Dios, se iban a creer como dioses, como dice la palabra del Señor allá en Génesis. Entonces, así le pasan a estas personas, que utilizan la palabra decreto, yo declaro, como si ellos fueran los que tuvieran el poder. El poder lo tiene Cristo, el poder lo tiene Dios. Dios es el que sana, el que cura, el que restaura, el que alienta, el que da la fuerza, da el poder, da todo. Eso solamente es Jesucristo, de resto nadie más. Y Jesús mismo ni siquiera lo enseñó, ni tampoco los apóstoles enseñaron eso, y mucho menos la iglesia de Cristo enseñó eso. Esa mentira que ellos realizan para engañar a ¿quién? A las personas, las manipulan con sentimentalismo y les engañan prometiéndoles cosas que ellos no pueden cumplir.
que ellos no pueden, que no tienen tampoco ese poder para realizarlo. Entonces ahí nos damos de cuenta cómo ellos manipulan, cómo engañan a las personas cuando llegan a alguna parte o algún lugar y hacer oración y empiezan a decir que yo decreto o que yo declaro. Ustedes vieron bien ese video, ahí también hay una parte donde nos muestra cuando Maduro fue capturado, fue preso, y también nos muestra cómo es que unos pastores pentecostales fueron invitados por Maduro para que hiciera oración por él. Y nos dimos cuenta cómo es que ellos actúan, cómo hicieron ellos ese trabajo, esa oración. Y vimos el resultado de eso, que Maduro fue ¿qué? Preso, y que Maduro está ahora preso. Entonces, Dios no puede estar de acuerdo con eso. Si ni siquiera Jesucristo, que es Dios, lo hizo, porque Él cuando estuvo, cuando oró allá en el Monte de los Olivos, antes de ser entregado a manos de los paganos por los judíos, Jesucristo en la oración que hizo, Él dejó bien claro cómo era que nosotros debíamos hacer oración. Y Él mismo dijo, si es posible, aparta de mí este cáliz. O sea, que está diciendo Jesús ahí, que Jesús quería evitar el sufrimiento, quería evitar el dolor, quería evitar el sacrificio. Pero sin embargo Él después agregó, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración y esas palabras fueron dirigidas ¿a quién? Al Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue a hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Él no vino a hacer su voluntad, y Él sí podía hacerlo porque Él es Dios. Sin embargo, Él no lo hizo. Y también, si recordamos nosotros allá en Mateo 8:5, cuando a Jesús se le acerca un leproso, y ese leproso no llegó allá diciéndole a Jesús, Señor, sáname, Señor, yo quiero que tú me cures. No, Él llegó diciendo con mucha humildad, Señor, si tú quieres, sáname. Si tú quieres, sáname. ¿Por qué? Porque Él sabía que el poder lo tiene es Jesucristo. Y si es la voluntad de Dios sanarlo, que así sea. Y por eso que así es como la iglesia enseña, como Jesucristo manda y como los apóstoles lo hicieron. No como esta gente lo están haciendo para engañar. Y manipulan la palabra del Señor, enseñando que van a traer prosperidad, que les va a dar salud, que va a haber trabajo, que todo le va a salir bien. Miren que lo hicieron con Maduro y miren en qué resultó eso. Entonces, hermanos, quería mostrarles esto para que se dé cuenta el engaño que hacen los protestantes o los pastores cuando hacen oración. Que ese es un engaño que hacen perturbar y hacen cambiar la fe de muchos hermanos católicos.